En estos nuevos tiempos, en la era de la comunicación, en la época de la luz, donde todos aquellos comunicadores de la conciencia y divulgadores de la luz han abordado diferentes temas respecto a la evolución cósmica y a la filosofía energética. Particularmente hay un tema del cual se toca mucho en estos diversos foros y canales, cuál es el tema de la dualidad. En esta ocasión vamos a tocar este tema, incluyendo las herramientas que el humano debe de tener a fin de poder integrar sus polos y por qué es que el humano tiene dos polos a los cuales debe integrar. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal, El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Sean bienvenidos una vez más a este que es su canal, El Despertar del Ser. Vamos a tocar el tema en esta ocasión de la dualidad, un tema muy mencionado en los diferentes foros y canales donde los comunicadores de la conciencia justo abordan este tema para ondear un poquito en cuanto a la esencia del sistema en el cual estamos existiendo y a final de cuentas el sistema que estamos intentando evolucionar. Y es que es justamente que la colaboración y la solidaridad de todos aquellos quienes pertenecemos a este plano y esta existencia tiene que convertirse en una realidad a fin de que todos juntos podamos dar el salto cuántico hacia el siguiente peldaño evolutivo. No necesariamente es que vayamos a partir a algún lugar de la existencia, sino que aquí mismo vamos a poder percibir otro tipo de entendimiento, otro tipo de filosofía y sobre todo vamos a poder vibrar en una frecuencia más elevada o más profunda, si se le quiere ver así. Para esto necesitamos entender cómo es que el humano funciona, cómo es que existe esta dualidad, no solamente dentro del universo, dentro de este planeta, sino también dentro del humano. Ya anteriormente habíamos hecho mención respecto a los ciclos, cómo el ser humano es cíclico y cómo a partir justamente de estos ciclos vamos complementando nuestro caminar y nuestro transitar en esta vida, en esta existencia llamada vida humana, llamada tercera, rumbo hacia la cuarta dimensión, y es precisamente que tenemos este parámetro cíclico que, como lo mencionábamos anteriormente, pues tiene dos lados, respectivamente negativo y positivo. Es cuando el humano entonces comienza a complementar estos ciclos y comienza a dar estos saltos cuánticos, los cuales se precisan para nuestra evolución. Pero ¿por qué negativo y por qué positivo? En general, el universo funciona de esta manera, al menos el universo que nos respecta o el universo que nosotros podemos entender funciona de esta manera cíclica, al igual que el planeta gira alrededor del Sol haciendo movimientos cíclicos complementativos, de un lado con una cantidad de energía y del otro lado con una cantidad de energía similar o idéntica, pero que lo complementa. Es justamente que nosotros funcionamos también de esa manera. Bueno, ¿y por qué el humano también es cíclico? Pues porque es hijo de la Tierra y porque la Tierra es hija de esta galaxia. Y esta galaxia, al igual que las cercanas, funcionan de esta manera cíclica. Para que esto se pueda dar, para que los saltos comiencen a darse o para que los ciclos comiencen a complementarse, hay que entender cómo funcionan. La energía en este planeta, en general en este universo, funciona negativo y positivo respectivamente, como lo mencionábamos. Pero ¿qué es negativo y qué es positivo? Durante mucho tiempo se ha entendido que negativo es malo y que positivo es bueno. Una de las cosas que tenemos que primeramente erradicar de nuestra esencia pensante es que lo malo y lo bueno son conceptos que separan, son conceptos que nos alejan y que en general lo único que hacen es disasociarnos en nuestro interior y alejarnos los unos de los otros, porque bajo esta premisa el ser humano ha ido actuando, ha ido juzgando y sobre todo ha ido caminando con el hacha, con el cuchillo del verdugo, castigando a quien se le ponga enfrente, señalando a otros como malos y él asimismo se pone como bueno. Siempre detrás de toda crítica de esas destructivas o de las constructivas que en realidad están disfrazadas de destrucción, siempre se cree o se interpreta cuando estamos criticando a otro humano, a nuestro hermano humano,
que nosotros somos mejor que él, y aunque de manera deliberada no lo reconocemos o no lo decimos evidentemente por lo que representa, en el fondo sí lo sentimos, en el fondo sí lo manifestamos. Una parte de nosotros está plenamente consciente de que nosotros somos mejor que la otra persona cuando lo estamos criticando, porque esta persona es mala y nosotros somos buenos. Y es que entonces bajo este parámetro el humano se ha separado no solamente de los unos de los otros, como decíamos, sino también de su interior, y que a final de cuentas es del interior donde parte absolutamente toda la magia, todo lo majestuoso que existe en un ser humano parte de su interior. Por eso, primeramente tenemos que erradicar que el concepto malo es negativo y que el concepto bueno a su vez es positivo. Simple y sencillamente vamos a plantearlo así. La energía negativa dentro del universo y sobre todo dentro de esta esfera llamada Tierra, la energía negativa es la que propone, la energía negativa es el patrón, es lo primero, es la primicia. De ahí viene que la secuencia de números son justamente una secuencia para complementarlo, y aunque en este caso no es el tema hacer mención de manera energética a los números, sí tenemos que entender que antes del 1 existe el símbolo 0. Antes del 1 es un símbolo, no es que el 0 a la izquierda no sirva, es que el 0 a la izquierda justamente es un símbolo que significa que el 0 es la totalidad, es la energía, es el todo, es la unidad de unidades. Y el 1 está indicando que hay una secuencia, que después del 1 va a seguir un 2 y consecutivamente. Esto termina hasta el 9 y a partir del 9 se vuelve a convertir el 1 con un 0, pero adelante. ¿Qué significa esto? Que ya está complementado el ciclo de una manera completa. Es justamente entonces que este 0 detrás del 1 es lo que representa la energía negativa, la propuesta. Nosotros hemos entendido que los problemas que nos pasan son una especie de obstáculos que el universo se empeña en ponernos para que nosotros seamos probada nuestra resistencia, y de esa manera veamos qué tan resistentes y tan capaces somos, y no necesariamente funciona así. Todo aquello que viene de manera negativa no es algo malo, tenemos que erradicar este concepto, es simplemente una propuesta, es lo primero, y si viene algo primero, eso significa que por consecuencia viene lo segundo y viene lo tercero hasta que comencemos a complementarlo. Vamos a ponerlo de una manera un poco más fácil de entender bajo un concepto convencional, coloquial. Negativo, dentro de una cocina, lo negativo vendría siendo todos los ingredientes para poder elaborar aquel alimento que se pretende cocinar. Al momento de comenzar a integrar los ingredientes, al momento de comenzar a juntar todos los ingredientes, evidentemente hay un batidero, hay un desorden, hay desorganización, y el cocinero tiene que entender cuál es la lógica y la secuencia, el orden que va a llevar a fin de poder integrar todos estos ingredientes para poder hacer aquel platillo que necesita hacer. Una vez que tiene todos los ingredientes, que sabe cuál es la secuencia, la utiliza y cocina todo lo que debe, y después que tiene el plato servido, es entonces que a eso le llamamos positivo. Otro ejemplo que podemos poner. Los cables tienen negativo y positivo a su vez. Es que la unión de estos dos, sin un regulador, sin un intermedio, sin algo que esté mediando las energías, va a ser cortocircuito evidentemente. ¿Qué significa esto? Que polo negativo con polo positivo cuando se unen da negativo, esa es la ley de los signos, que signos diferentes dan negativo y signos iguales da positivo. ¿Cómo entonces hizo Edison para poder hacer que estos dos polos que daban negativo, es decir, que hacían cortocircuito o que seguían generando negatividad o densificando la energía, cómo es que hizo que estos dos al juntarse dieran luz? Pues bueno, puso un regulador, puso un intermediario, puso algo adentro que permitiera hacer la conversión para que esta energía pudiera canalizarse y entonces pudiera tener la suficiente sutil y proactiva energía para poder encender el bombillo o el foco, como le decimos acá en México. Eso es positivo. Lo negativo es la propuesta, es lo primero. Cuando se nos vienen eso que le entendemos como problemas, que no son otra cosa más que propuestas, de inmediato nosotros creemos que no tiene solución, nos tiramos al drama, nos tiramos
para que nos levanten, nos quejamos de la vida, comenzamos a cuestionar. Y al final de cuentas siempre cada situación de esta trae su respuesta anexa, cada pregunta, cada duda siempre trae su respuesta anexa. El problema es que nuestra mente no se calla o no callamos nuestra mente, no respiramos lo suficiente, no nos interiorizamos para poder entender cuál es la respuesta y por ello aparentemente de pronto pareciera que existen preguntas, perdón, sin respuestas y pareciera que vienen problemas que no tienen solución cuando en realidad es todo lo contrario. El tema acá es que nosotros tenemos que aprender a ver lo negativo o todas aquellas cosas densas que acontecen como una oportunidad para poder utilizar esa energía a nuestro favor, para poder integrar esa energía y poder transmutarla a lo positivo. ¿Y qué es positivo en general? Cuando el positivo significa la utilización que le damos precisamente a esta energía, cómo estamos utilizando, cómo estamos transmutando, cómo estamos transitando, en general, cómo estamos elaborando, construyendo, creando esta energía negativa para poder convertir esto en un aprendizaje en términos de condiciones que de pronto se nos presentan en la vida. Otro ejemplo también que podemos poner es cuando pues se suscitan situaciones que no teníamos contempladas, estas desgracias que de pronto nos acontecen, estos contratiempos que de pronto resultan ser algo sumamente complicado y evidentemente nuestro ego le causa mucho temor y el ego siempre está buscando lo anterior, siempre está buscando la comodidad, siempre está buscando lo que para el ego está diseñado. Nuestro ego está diseñado para cuidarnos y protegernos, entonces el ego siempre va a buscar la protección a sobremanera. Pero nosotros, como somos seres pensantes, tenemos que entender que siempre hay la oportunidad, cuando pasan estos contratiempos, siempre hay la oportunidad de poder sacar una enseñanza y un aprendizaje de esto, porque al final de cuentas en este planeta estamos para ello. Si nosotros comenzamos a integrar los dos polos, vamos a dejar de actuar en lo dual. Es por eso que aunque el humano tiene estas dos polaridades, lo que le convierte en un ser en apariencia dual, en realidad no somos duales, somos integrales, somos tripartitos, que de esto vamos a hablar en el siguiente video. Somos de componente de 3, no de 2. Pero ¿por qué el humano tiene una dualidad y entonces por qué vibra en esta dualidad o pasa de un polo a otro? De ahí viene el tema de la bipolaridad, porque estamos brincando de un polo a otro, porque no hemos aprendido a tener el equilibrio suficiente para poder integrarlos. Y equilibrio no necesariamente significa estar en un estado zen todo el tiempo, como una especie de robotizado, o lo que entendemos por espiritualidad. No es la misma espiritualidad que en los tiempos pasados, porque antes del 2012 todas las filosofías no es que se tengan que poner a prueba o que se tengan que aprobar en estos tiempos, simple y sencillamente se tiene que complementar, porque la humanidad es una antes del 2012 y es otra después del 2012. Por supuesto también daremos un video exclusivamente para hablar del tema del 2012, y es que a partir del 2012 el humano tiene que aprender y sobre todo atreverse a analizar todas las filosofías que le lleguen a su entendimiento para poder conjeturarlas a su vida personal y a partir de ahí ir haciendo los análisis pertinentes. En este caso, si nosotros entendemos que tenemos un lado negativo y positivo y que tenemos que buscar el equilibrio para mediarlos, entonces significa no necesariamente que vamos a acudir a una especie de espiritualidad de la que se anda repartiendo bendiciones como reina de carnaval en primavera, o de la que todo el tiempo se está meditando o orando. No, en un sistema donde nos está exigiendo nuestra presencia y sobre todo nuestra atención consciente, como lo son los sistemas de las ciudades donde vivimos, enajenados, masificados. Toda nuestra atención tiene que estar en ese momento, pero también toda nuestra capacidad interior para poder manifestar nuestro ser. El equilibrio entonces resulta ser como si fuésemos caminando en una cuerda floja y que cada paso tenemos que prestar mucha atención de cómo vamos y que en su momento podamos de pronto arriesgarnos a caer y que tenemos que recobrar el equilibrio. Eso es poder estar en el equilibrio, no necesariamente, como decíamos, en un estado de completa meditación y de completo autocontrol en un sistema. En estos tiempos es prácticamente muy complejo recurrir a ese estado, pero si nosotros entendemos que negativo no es malo y que positivo no necesariamente es bueno, sino que negativo es una propuesta, es una energía densa, y lo denso significa que lo podemos utilizar, que lo podemos crear, y crear entonces viene siendo lo positivo. Entonces lo positivo solamente es una consecuencia de haber creado, de haber utilizado lo negativo
para poder darle un uso, el uso que nuestras necesidades nos van proponiendo. Entonces, evidentemente, somos seres integrales porque tenemos un lado negativo, positivo, que estamos equilibrando, que estamos integrando, de ahí que somos seres integrales. Y bajo esta enseñanza, particularmente bajo el despertar del ser, bajo esta teoría, que nosotros somos respetuosos de todas las demás, pero en este caso nosotros entendemos que esta integración, cual vamos a hablar en el siguiente video, y aquí damos un adelanto, somos seres tripartitos, es decir, somos espíritu, somos alma y somos ego. Y en esa función el alma es la encargada de mediar entre estos dos. Y que si bien de manera conceptual solamente lo manejamos así, porque al final de cuentas estos tres entes, el espíritu, el alma y el ego, funcionan en un mismo alineamiento y de una manera orgánica, al final de cuentas sí tenemos que entender cómo funciona, cuál es su singularidad, porque si existe una singularidad como nuestro organismo, aunque todo nuestro ser humano, toda nuestra estructura anatómica y fisiológica funcionan de manera con conjunto, de manera integral orgánica, cada órgano de nuestro cuerpo tiene una singularidad y una funcionalidad. Exactamente pasa lo mismo con el espíritu, con el alma y con el ego, cual vamos a mencionarlo en el siguiente video. Por lo pronto, concluimos con esto. Vamos a integrar la dualidad, vamos a dejar de vivir solamente en lo negativo como se ha hecho el humano en estos últimos tiempos. De ahí viene la palabra negatividad, no necesariamente de entender la negatividad, sino de quedarnos ahí y de negar la realidad que nos está aconteciendo. Ser negativo viene de negar lo que nos está aconteciendo. No lo podemos negar. Se nos están viniendo condiciones y situaciones, no nos podemos hacer un lado, no nos podemos tapar los ojos, pero sí podemos crear a partir de lo que nos está proponiendo el subconsciente colectivo, esta realidad en la que estamos, esta red que nos une a todos, que a final de cuentas está ocupando y que precisa de la labor, de la colaboración y de la solidaridad de cada uno de nosotros a bien que podamos comenzar a evolucionar. Entonces, negativo, simplemente la energía que propone el patrón, lo primero, la primicia. Positivo es la consecuencia de haber creado con esta maravillosa energía. No satanicemos la energía negativa porque en lo absoluto es una energía que vaya en contra de nosotros, sino todo lo contrario. El día tiene 24 horas, son 12 horas de día. El día es lo negativo porque es donde hay más energía. Y es justamente que lo que hacemos durante el día nos permite, una vez que vamos llegando a la noche, poder hacer el análisis y poder hacer el repaso, el inventario de todas aquellas cosas que hicimos durante este día negativo con tanta carga energética. Y es en medio de estos dos, justamente en el ocaso, es precisamente en el medio cuando tenemos que entrar en estos rituales de agradecimiento, de análisis, de reflexión profunda, y es ahí cuando entendemos el equilibrio. Es ahí que las culturas milenarias podían entender el equilibrio o estar en medio de entre el día y la noche. Una vez que llegase la noche, poder hacer incluso esta reflexión más profunda. Pero es justamente en medio cuando el humano entiende la palabra equilibrio. Así que vamos a honrar a lo negativo y sobre todo vamos a utilizarlo de manera propositiva para que justamente, valga la redundancia, lo positivo sea solamente una consecuencia de haber creado. Mi nombre es Heriberto Cárdenas, agradecemos profundamente su atención y con todo el gusto del mundo nos vemos para la siguiente semana en otro video más. Mucho se ha hecho énfasis respectivamente en esta nueva era, en la era de la información, en la época de la luz, todos aquellos quienes se consideran a sí mismos como un comunicado, como no comunica, el por qué y es justamente este tema que vamos a tocar. Ya me equivoqué otra vez. Es justamente lo que vamos a desglosar en esta ocasión. Sigo redundando, en esta ocasión divulgadores de la luz han abundado pam pam param pam pam param.